nos dirán que Satanás es un ser, que era un ángel, que estaba en los cielos, que se rebeló contra Dios y entonces fue expulsado de los cielos y fue expulsado hacia los infiernos. Algunos dirán que están allí en los infiernos, que allí hay fuego y que su misión es ganarse almas para su sitio, para su infierno, para quitarle almas a Dios. Eso es lo que dirán algunos sacerdotes. Y de hecho podrán decir muchas cosas sobre Satanás, pero todas coincidirán en decir que fue un ser que estaba en los cielos puros, que se rebeló contra Dios y que Dios le castigó a los infiernos donde allí está. Esto, por supuesto, es en parte verdad, en parte no. Es cierto que se rebeló contra Dios y es cierto que fue expulsado a los infiernos, pero esto hay que tenerlo presente, que no fue expulsado a los infiernos que nosotros entendemos, sino infierno como lugar inferior, como lugar más bajo. Y en esta iglesia primitiva, que va muy bien al principio, Satanás dice, ¿cómo puedo atacar a la iglesia? Y entonces hace que los emperadores romanos decreten persecuciones contra la iglesia para matar a los cabecillas, como así fue con Nerón y los otros emperadores romanos. Consecuencia de esto, pues la iglesia, aunque perdía sus cabecillas, no pasaba nada, seguía todo ejerciéndose igual. Pero pasa una cosa, que entonces cuanto más mataban en las persecuciones, más cristianos surgían. De tal manera que hubo alguien que dijo que la muerte de los cristianos era semilla para nuevos cristianos. Y entonces parece ser que las fuerzas satánicas dicen, atacando a la iglesia así no hacemos nada. Quizá piensan, vamos a comprar a la iglesia. Y entonces cesan las persecuciones y nos encontramos ya en el siglo IV, el año 313, con el edicto de Milán, que hace que la iglesia católica sea, en parte, iglesia estatal. El Estado coge la iglesia católica como suya. Y es el emperador romano, Constantino el Grande, por cierto, era un redomado malicioso, era muy negativo en su actuación, era un guerrero empedernido que no tenía compasión de nada, que mató a parte de su familia. En fin, este emperador romano quería adueñarse de la iglesia, que tenía mucha influencia, y entonces lo que hizo es, en parte, comprar a la iglesia. Le dio casi 1 tonelada de oro, 9 o 10 toneladas de plata, y así se ganó el favor de la iglesia y comenzó a gobernar en la iglesia. Y desde que comenzó a gobernar en la iglesia ha ido peor. Entonces las fuerzas satánicas se hicieron muy bien ahí, en el sentido que dicen, no, matar no, que la iglesia católica actúe de mal. Y entonces la iglesia católica en el siglo IV comienza el primer edicto, que es lamentable, que es que dice que todo aquel que siendo católico, que siendo cristiano, se convierta al judaísmo, pena de muerte. Claro, esto va en contra de la esencia de la religión, que es el amor. Entonces dice pena de muerte. Ya comienza la religión a estar en manos de Satanás y sus secuaces. Y después posteriormente, vienen las cruzadas. ¿Y qué pasa en las cruzadas? Que se moría y se mataba en nombre de Dios. Y dice uno, ¿cómo uno puede matar en nombre de Dios y decir muerte al infiel? Dios lo quiere. Pues sí, eso hacía la iglesia católica. Mataba en nombre de Dios. Y para más inri, la iglesia les decía, el que muera luchando y matando, eso se le perdonan todos los pecados. ¡Qué absurdo! Pero así era. Comienza a ser feudo de Satanás la iglesia. Pero es que después vienen los cátaros o albigenses en Francia, que mueren unos 800.000 personas en el siglo XII y XIII. ¿Por qué?
no porque eran malos, no que iban contra la Iglesia, sino porque no estaban conformes ni con las riquezas de la Iglesia, ni con el Papa, ni con los sacramentos, ni nada. No están conformes. Y entonces son muertos por eso. Y después tenemos que viene la Inquisición que dura varios siglos, en el cual mueren entre España y América, hay más de 13 millones de muertos. Pero en fin, y después está la cosa que todo el mundo recuerda, la quema de brujas, que mueren miles y miles de personas acusadas de brujería, cuando de hecho eran personas conocedoras de las virtudes de las plantas y que las aplicaban para curar a la gente. Es decir, que la Iglesia Católica al principio es atacada, mientras es Iglesia cristiana, por los emperadores y vienen muertes. Viendo las fuerzas satánicas que no podían contra la Iglesia en ese aspecto, hacen que los emperadores se pongan a favor de la Iglesia, son los que dominan, son los que tal, y la Iglesia Católica comienza, primera, inventa los sacramentos, comienza a decirle a la gente que si no van a misa los domingos y días festivos cometen un pecado mortal, que pueden ser condenados al infierno. Entonces se convierte la Iglesia Católica en un feudo de Satanás, de tal manera que, según la Iglesia dice hoy todavía, el que no va a misa los domingos y festivos comete un pecado mortal y puede ser condenado al infierno. Y dice la Iglesia Católica que cualquier pecado de pensamiento de tipo sexual consentido es un pecado mortal que puede llevarlo a uno al infierno. Entonces el cristiano se convierte en un hombre lleno de miedo, que quiere ser bueno para que Dios no le castigue un infierno eterno. Y dice la Iglesia, y lo propaga entre la gente, que el que salva un alma salva a la suya, pero que alguien se va a condenar. Es decir, que la Satana domina de tal manera a la Iglesia hasta hoy, que se convierte, como Satanás hace lo que le da en gana en la Iglesia. Y los que reinan en la Iglesia, porque en estos siglos los que mandan las guerras, los que mandan la Inquisición, los que mandan tal, son los papas de Roma. Entonces, ¿quiénes son los papas? ¿Quiénes están sentados en la silla de San Pedro, en Roma? Según la historia vemos que hay muchos papas que tienen mucho que desear. Y los papas actualmente parece que son muy buenas personas, pero continúan teniendo los sacramentos, que todos son falsos, menos uno. Y así la Iglesia es un feudo de Satanás. Era, desde que comenzó a ser la Iglesia cristiana, Iglesia Católica a partir del siglo IV hasta hoy, es un feudo de Satanás y continúa siéndolo. ¿Cuánto tiempo le queda de la Iglesia? No lo sabemos, pero sí, es un feudo de Satanás.